Esta noche vamos a continuar con la meditación, reflexión que tenemos acerca de la vida de Pablo, y en este caso vamos a seguir viendo lo que tiene que ver con su viaje de Cesarea a Roma. Quisiera que viéramos en el libro de los Hechos y en el capítulo 23, porque es necesario que entendamos que el propósito de Dios era llevar al apóstol Pablo y realmente uno puede pensar, bueno, ¿y por qué Dios no llevó en el aire, en el espíritu a Pablo y lo puso en Roma de una vez? ¿Por qué fue necesario pasarlo por toda esa situación difícil? Tratemos de entender. Y en el versículo 11, porque quiero que recuerden lo que está pasando era en base a esto. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y por eso hallamos al apóstol Pablo, después de haber sido juzgado por Félix, por Porcio Festo y el rey Agripa, debido a que el apóstol Pablo apela a César, se decide enviarlo allá. Y por esa razón él está viajando para poder cumplir este llamado, esta misión del Señor para él. Es necesario que testifiques de mí en Roma. Por eso lo hallamos aquí, hermano, en esta experiencia tremenda. Y es interesante al leer, al analizar, quizá de una manera superficial, diría yo, porque se puede profundizar mucho en los aspectos que hay aquí y ver muchísimas aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones que podríamos ver, quisiera que pudiéramos entender que así como el apóstol Pablo está en este viaje, también nosotros hemos emprendido un viaje. También nosotros nos hallamos en una nave, nos hallamos en un mar, nos hallamos acompañados de una cantidad de personas en este viaje. Y el Señor está teniendo el control sobre las cosas. Con todo, hay que ver que así como el Señor había liberado a Pablo muchísimas veces de morir, ustedes hemos venido leyendo y estudiando a través del libro de los Hechos y nos damos cuenta como vez tras vez el Señor libra al apóstol Pablo de ser asesinado. Ahora aquí ya no hay gente, ya no hay acusadores, ya no hay gente demandando la vida de Pablo en este sentido. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora diríamos la naturaleza, las circunstancias. ¿Qué está sucediendo aquí? Es una cosa muy importante. Cómo en la vida nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de circunstancias, de experiencias, de situaciones con las cuales tenemos que batallar. Porque muchas de estas cosas vienen para estorbarnos, vienen para desanimarnos, vienen para impedir que cumplamos los propósitos de Dios. Me quiero adelantar un poquito porque el propósito de Dios en Pablo no era llevarlo solo a Roma. También él escribe a los romanos, hermanos, que en el capítulo 15 que él quería ir también a España. Pero quiero ir un poquito más allá. Sabemos por la tradición que Pablo no solo llegó a Roma, sino que también fue a España. Sin embargo, el propósito de Dios no era llevarlo a Roma o a España. El propósito de Dios es llevarlo con él al paraíso. Pero era necesario que pasara por todas estas circunstancias para llegar a donde realmente el Señor quería llevarlo. Pero antes de llevarlo con él, era necesario que él diera testimonio de su rey, de su Señor, de su Salvador,
en esta tierra. Ahora nosotros igualmente estamos camino al cielo, o camino al paraíso, o camino al reino del Señor. Pero para llegar allí, vamos a ir por esta vida que experimentamos hoy y que todos ustedes, hermanos, tienen realmente conocimiento, y algunos hasta se expresan y dicen, qué difícil, qué duro. Bueno, pensemos qué podía decir el apóstol Pablo en alta mar. Qué difícil, qué duro. ¿Por qué tengo que pasar por estas circunstancias? ¿Por qué tengo que vivir estas experiencias? Con todo, notemos que estas experiencias, estas circunstancias, estas adversidades eran parte del propósito de Dios en la vida de Pablo, y en todo sentido el propósito de Dios para los gentiles a través de la vida del apóstol Pablo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Las situaciones adversas, las situaciones favorables que vivimos en la vida, hermanos, es para nuestro propio bien, pero también, hermanos, para la bendición de todos aquellos que en algún momento dado podemos testificarles. Podemos presentarles, hermanos, de una forma hasta gráfica, quizás, hermano, con dijéramos, un relato, que dijera yo, una presentación de nuestras experiencias, hermano, y en medio de todo ese dolor, incertidumbre, tragedia, enfermedad, situaciones difíciles, terminar, hermano, dándole el testimonio a la gente de que todo ha sucedido para la gloria de Dios. Señor. Y también para el bienestar nuestro. Es lo que vemos aquí. Algo que me llama la atención también es que ustedes pueden recordar en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo va, hermano, persiguiendo a los del camino. Él dice que estaba haciendo algo que él consideraba que era su deber. Pero entendamos esto, hermanos. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo en tanto Pablo estaba siendo testigo de la muerte de Esteban, siendo testigo de la muerte de muchos más, siendo él personalmente el perseguidor de muchas gentes inocentes? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Y aunque podemos pensar que qué barbaridad, ¿por qué fue necesario que hubieran víctimas, que hubieran sacrificios, que hubiera gente que muriera para poder tomar al apóstol Pablo? Era necesario, hermanos, que sucediera todo esto. Y suena o parecería feo. Pero para que el apóstol Pablo comprendiera. Pablo, delante del Señor, hermanos, andaba como un delincuente. Andaba como un hombre perverso, malvado, asesino, todo lo que ustedes puedan pensar. Viene el Señor y camino a Damasco lo captura. Lo pone preso. En realidad, cuando el apóstol Pablo estuvo preso en varios lugares, antes de estar preso en esos lugares, primero fue preso, cautivo del Señor. Pablo vivió su vida desde ese momento como un prisionero de Jesucristo, a las órdenes de aquel que lo tenía cautivo. Hay una contraparte de esto. La gente vive haciendo lo que le da la gana, cautivos por el pecado. Pero si venimos a Cristo, ahora vamos a hacer lo que a Dios le agrada y lo que siempre nosotros hemos querido hacer estando allá, hacer lo bueno, hacer el bien. Ahora tenemos la libertad para hacerlo, pero solo puede ser realizado si estamos dispuestos a vivir presos por el Señor, cautivos por el Señor, para que no hagamos lo que nosotros queramos. Él lo dice en Efesios 4:1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor. Efesios 4:1. Y en 2 Timoteo 1:8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de él. De él, dice, preso suyo, dice, preso del Señor. Sí, Señor. Ahora Pablo aquí va preso por los romanos, para Roma, a ser juzgado en Roma. Pero a la vez que Pablo experimentaba esta clase de prisión, diría yo, porque Pablo no tenía libertad, es decir, estaba confinado a esta prisión, a este
a esta vigilancia de las autoridades romanas, pero hermano, eso era una figura, fíjense bien, de la cautividad, hermano, de la condición de cautivo y preso por el Señor. Todo en lo natural es una figura de lo espiritual. Así como Pablo era preso de los romanos, pero primero era preso del Señor. Y como cautivo, prisionero del Señor, tenía que seguir las normas, las reglas que rigen, hermano, el estar prisionero del Señor. Sí. Metiéndonos ya en esto, en el versículo 13, habíamos terminado viendo cómo habían tratado de invernar en un lugar, pero ellos pensaron, los marinos, el capitán y el que manejaba el timón del barco, pensaban que quizás podían llegar a un lugar llamado Fenice, puerto de Creta, y allí pensaban ellos pasar el invierno. Sin embargo, estando ellos allí, dice en el versículo 13, y soplando una brisa del mar. ¿Qué impresión nos da? Yo creo que más de algunos de ustedes ha estado a la orilla del mar en una tarde tranquila y hemos podido disfrutar de la brisa que viene del mar. Hemos podido disfrutar de eso. ¿Y qué se siente? ¿Qué sentía? Esa brisa les anunciaba la posibilidad de poder seguir viajando y que aparentemente ya no había problema. Quizás habían tenido otro tipo de manifestación meteorológica. Es decir, el invierno viene. Pero de repente ven que las cosas cambian y dicen, pues quizás todavía no. Entonces vamos a irnos ya porque realmente el tiempo se ha puesto propicio. Dice aquí, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Escuchen lo que voy a decirles. Hay momentos en nuestra vida que estamos en medio de pruebas o amenazados por alguna situación difícil. Y estamos queriendo estar quietos. Estamos queriendo no provocar nada. Estamos queriendo esperar. Y en esa actitud, con ese pensamiento, de repente pareciera ser que las cosas comienzan a cambiar. Pareciera ser que la prueba o la amenaza que había ya no va a venir. O pareciera ser que la prueba o amenaza que teníamos, hermano, como que ha dejado de amenazarnos, ha dejado de funcionar. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque muchos bajamos la guardia. Muchos dejamos de perseverar. Dejamos de correr, de avanzar, de caminar. Dejamos de fluir. Mire, esto es bien peligroso. Yo sé que ustedes y yo tengo la necesidad de mantenerme en un estado de espiritualidad, en un nivel de relación con el Señor. Pero resulta que a veces sin pensar mucho, comenzamos nosotros a dar por sentado que las cosas van a seguir normales y comenzamos a descuidar. Aquí dice que sintiendo, viendo ellos que soplaba una brisa del sur, les parecía que podían embarcarse y poder llegar a donde querían llegar. Espero estarme dando a entender en esto. Dice que levaron anclas, es decir, echaron las anclas, hermanos, arriba, sacaron y empezaron a costear Creta. En el versículo 14 se dan cuenta del gran error. Dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué es este viento Euroclidón? Este viento es una tormenta que venía del este
llamado también en lenguaje moderno hoy levante, que es un viento que viene del este y principalmente del oriente. Como podemos decir en algunos lugares, en algunas regiones allá, muy lejos de aquí donde nosotros, se da año con año unas tormentas llamadas monzones. Esto era algo semejante. Algo semejante. Vamos a ver el transcurso de esto. Yo espero terminar hoy esta consideración y por lo menos hasta el versículo 38. Pero hay cosas en las que me quiero detener porque yo siento que es una aplicación para nuestra experiencia en este momento, en este viaje que estamos realizando para llegar no solo a Roma, no solo a España, por decirlo así figuradamente. Nuestra misión no es solo ir a ciertos lugares a anunciar la palabra de Dios. Nuestra misión está más allá, como dice la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía esté en los cielos. Hacia allá estamos caminando, hacia ese encuentro final y esa permanencia eterna con el Señor. Hacia allá estamos caminando, pero nos es necesario pasar por muchas situaciones. Dice que este viento, este monzón, arrebata la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Qué tremendo, hermanos. Mire, Señor, aquí hay algo bien importantísimo. Como decía hace un momento, uno puede entrar en experiencias, en pruebas terribles, las cuales definitivamente, humanamente hablando, no podemos contrarrestar. Sería inútil ponernos a luchar humanamente en contra de ciertas pruebas, de ciertos conflictos. Hermanos, puede llegar un momento en estas situaciones que lo mejor es estar quieto, lo mejor es estar callado, lo mejor es estar allí, hermano, humillado. Lo mejor es estar con los oídos abiertos para poder escuchar, para poder entender, si es que escuchamos, cuál es la palabra que nos está viniendo para ese momento. Era inútil que ellos trataran de ir en contra de eso. Iban a arriesgar la nave. Como nosotros muchas veces debemos entender cuando, hermano, ¿qué dijera yo? Nuestro esfuerzo puede ser inútil. Debíamos de entenderlo para no arriesgarnos. Hay momentos, hermanos, donde uno tiene que esconderse, donde uno tiene que apartarse, donde uno tiene que buscar un lugar donde refugiarse para meditar, para reflexionar, para poder tener un entendimiento abierto y considerar la realidad de la situación, para poder recibir el consejo, el mensaje, la enseñanza que necesitamos para que podamos realmente escapar de esa situación. Hay situaciones en la vida que no vamos a poder resolver nosotros, por más que hagamos. Es necesario darles tiempo. Es necesario clamar al Señor. Es necesario refugiarnos en el Señor. En tanto pasa el turbión, como leíamos anoche de Isaías 26. Escóndete un poquito, por un momento, mientras dura la indignación, mientras pasa el turbión. Es lo que tenemos que hacer. Sin duda, en esta situación, miren, dice, nos abandonamos a ese viento y dejamos que el viento nos llevara, está diciéndolo. Dejemos que las pruebas muchas veces nos lleven, que nos lleven. ¿Saben una cosa, hermanos? A menudo en medio de las pruebas, en medio de las experiencias amargas, esas experiencias nos están llevando a encontrarnos con el Señor. Esas experiencias difíciles hacen que nosotros dejemos que esa prueba nos lleve y está llevándonos hacia el Señor. Escuchen esto, hermanos. Esta experiencia que está viviendo Pablo aquí ahorita, en este versículo 15, hermano, nos muestra
lo que nosotros debemos hacer. Hay pruebas que no vamos a poder resolver confrontándolas, pero esa prueba nos está llevando al Señor. Esa prueba nos está llevando al lugar bajo, a la humillación. Y es ahí donde vamos a encontrar al Señor y vamos a tener auxilio, vamos a tener liberación. Dice en el versículo siguiente, y habiendo corrido a Sotavento, les decía yo anoche que esta palabra indica que viajaban logrando que el viento diera sobre cierto costado de la embarcación a fin de preservar la embarcación y poder avanzar, aunque sea despacio. Fíjense, dice, y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, es decir, de alguna forma, esta isla les servía como muro, como una defensa para aminorar un poco el embate del viento. Dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una especie de bote, de lancha, de remos, que normalmente, hoy día muchos de estos, equipos los llevan arriba en las embarcaciones. Había casos de embarcaciones que arrastran ese bote, lo llevan arrastrado, amarrado, ¿verdad? Y en este caso pareciera ser así. Ahí estaba el esquife, lo recoge, lo sube, dice, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave. Yo estaba buscando el significado de estas cosas. Mira, aquí hay muchos términos relativos, pertinentes con el asunto de la navegación en el mar. Y yo me daba cuenta que qué tremendo que muchos de nosotros comúnmente no tenemos este tipo de conocimiento. Yo creo que un marinero al ver este capítulo, él pudiera entender perfectamente lo que está diciendo. Usaron de refuerzos para ceñir la nave. ¿Qué es lo que pasaba? Se dieron cuenta que la nave tenía ciertas debilidades, tenía ciertas grietas tal vez, o a lo mejor lugares donde era necesario reforzar la nave. Mire, hermano, nosotros al examinarnos en nuestra condición espiritual, a menudo vamos a descubrir que tenemos debilidades, que tenemos imperfecciones. Vamos a descubrir que hay lados de nuestra condición espiritual que necesitan ser reforzadas. En algunos casos, algunos buscamos la oración, buscamos el ayuno, buscamos la alabanza, buscamos el cantarle al Señor. Esa es una forma de hallar refuerzos. Aquí dice que reforzaron, ciñeron la nave. Esto indica ajustar, reforzar con cables alrededor de la nave para impedir que se abriera, que se rajara. Hermanos, si algo va a mantenernos en una, digamos, en una unidad con el Espíritu, en una comunión con el Señor, si algo va a mantenernos en una comunión, en una unidad con el resto del cuerpo de Cristo, hermano, la actividad piadosa, el congregarnos en un lugar, el pasar tiempo juntos, el compartir el pan, las oraciones, los ayunos, las diversas actividades de la congregación hechas, hermano, dentro de un ambiente espiritual piadoso, hermano, esa relación, esa comunión nos fortalece, nos mantiene, hermano, en una condición dijéramos así, de supervivencia. Qué tremendo es cuando se descuidan esas cosas, porque comienzan a aparecer enemistades, pleitos, contiendas, que tienen que ver en este caso con este viento Euroclidón. Qué tremendo pasar por un tiempo en la congregación donde todo parece que va marchando bien. Las velas extendidas, la nave avanzando y no hay ningún problema. Pero de repente,
cualquier situación se presenta, es necesario ajustar la nave, ajustar la fe, ajustar la esperanza. Es necesario ajustar, hermano, la humildad, la mansedumbre, el amor fraternal. Es necesario ponerlo en la perspectiva y en el orden correcto, porque de no hacerlo, nuestra nave, nuestra integridad corre riesgo. Va a desarmarse. Sí, amén. Y debemos protegernos unos a otros. Es necesario cerrar filas, Amén. orarnos por otros, intercedernos por otros, perdonarnos unos a otros. Eso significa ajustar, ceñir la nave, ceñir nuestro entorno, ceñir, hermano, nuestra relación, nuestra comunión, ceñirla, cuidarla con amor. El amor es una cuerda fuerte. El servirnos los unos a los otros por amor es una cuerda fuerte. No tan fácil va a romperse. Es más, es garantizado que si estamos con el amor correcto, el vínculo perfecto es el amor. Y si esa cuerda del amor está ciñendo nuestra nave, la nave puede ser representada, en este caso, por la congregación, pero también puede ser representada la nave por nosotros mismos, para que esta nave que somos no naufrague, no se rompa. Debe estar ceñida con estas virtudes, con este fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor. la longanimidad, la esperanza. Son cuerdas fuertes que pueden mantenernos unidos con el Espíritu y nosotros, unidos en la comunión con el Padre, pero unidos también en la comunión con el resto del cuerpo de Cristo, ya sea local o como sea. Es trágico ver cómo hoy día por todos lados, hermano, aparentemente hay un mover, hermano, del Espíritu en muchos lugares, en muchos grupos. Pero cuando uno está dentro de esos grupos, uno puede ver, hermano, que al interior hay mucha división. Hay mucha deslealtad. Hay mucha calumnia, chambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas congregaciones se están rompiendo en este momento? Porque las cuerdas, esos lazos para ceñir, hermano, han sido rotas. Es triste si el amor deja de ser en nosotros y en nuestra congregación. ¿Qué le va a pasar a la congregación y qué nos va a pasar? Vamos a naufragar, vamos a hundirnos. Una vez subieron el esquife, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte. ¿Qué es la sirte? La sirte, ya que ellos estaban como a la deriva, dice aquí, son bancos de arena que la misma tormenta, el mismo viento en el mar arrastra cantidades de arena adentro del mar y forma, como en el desierto se forma algo que le llaman dunas, también adentro del océano se forman estos bancos de arena. Hermanos, ellos estaban cuidando de no dar en la sirte. Y por esa razón dice que arriaron las velas y se quedaron a la deriva. Aquí arriar las velas es bien interesante porque habla de los aparejos. Los aparejos es el conjunto de velas, poleas y cuerdas, ¿verdad? De lo que el barco se vale para avanzar. Entonces ellos bajan las velas para que el viento no nos lleve con una velocidad terrible, con tal esperanza de que si pudieran pegar en un banco de arena de esa índole, que el golpe o el choque no fuera a ser tan grave. Señor. Qué bueno es tomar precauciones
Qué bueno ser prudente, qué bueno, hermano, es tener previsión. Qué bueno es pensar en lo que posiblemente puede venir en el desarrollo de una empresa. Miren, una cosa que he descubierto yo, que a veces se hacen planes o como decimos castillos en el aire y todo lo vemos que va a ir viento en popa. Nosotros usamos esa expresión y se nos olvida que en el camino o en el desarrollo de un proyecto, de un plan, siempre van a venir situaciones que deberíamos pensar anticipadamente en eso. Al no hacerlo, entonces viene que nosotros comenzamos a improvisar. O comenzamos a quebrarnos o a fracasar porque no advertimos la posibilidad de una situación que requería anticipadamente una preparación. Bueno, vamos a hacer esto y esto, pero por si acaso pasara algo en este sentido, entonces vamos a preparar tal o cual cosa para que podamos nosotros suplir, resolver, remendar, hacer previsión para no echar a perder, todo el plan, todo el propósito. Es lo que está sucediendo allí y lo voy aplicando a la experiencia de nuestra vida. Hermanos, miren qué tremendo. Yo sé que ustedes y mucha gente ahorra sus centavos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que más adelante pueden venir circunstancias, se pueden presentar situaciones que si tenemos algo por ahí, puede suplir la necesidad, la emergencia. Ahora veamos en el plano espiritual. Hermanos, si pensamos bien, dependiendo de la abundancia, de la dedicación, de la entrega, de la búsqueda, más vale que tengamos una abundancia, más vale que tengamos, hermanos, un recurso del cual podamos echar mano. Quizás vamos a poder usar todo el recurso necesario para lo normal, para lo natural, pero qué bueno es que siempre vaya quedando allí, hermano, una parte como reservada, como guardada. Qué importante puede ser que nosotros, si orábamos, 10 minutos, 20 minutos, exagerando, pues comencemos a orar 40. Ahorremos eso por si acaso más adelante. Si hemos estado llenando un día en la semana o al mes, qué sé yo, por cuenta propia, hagamos algo al respecto. ¿Recuerdan a las vírgenes que no guardaron aceite? Y las que guardaron aceite, cuando llegó el momento, las que tenían aceite pudieron entrar a las bodas porque tenían aceite suficiente. El mismo tiempo de unas vírgenes que otras, hermanos, habían tenido para usar el aceite que tenían y tener sus lámparas encendidas. Pero las prudentes te parece que tenían más de la cuenta, un poquito más de lo necesario. Si estás leyendo un capítulo de la Escritura, ¿por qué no lees 2? Y si estás leyendo 2, ¿por qué no lees 4? Y así sucesivamente. ¿En qué te va a ayudar? Espera que venga el día de prueba y te vas a dar cuenta que valió la pena tener preparado algo para ese momento de necesidad, para ese tiempo de prueba. Amados, dice que ellos arrearon las velas, se quedaron a la deriva. Yo no sé ustedes si se han dado cuenta, y aún a nosotros en algún momento nos ha pasado que no tenemos una línea y una dirección bien inestables. En cuanto estamos de un modo, estamos de otro. En cuanto hacemos una cosa, hacemos otra y como que no nos definimos. Por eso es donde algunos creyentes que entran y salen a la congregación están 3 meses y se vuelven a salir. Porque aún estando en la congregación, ya no digamos afuera, andan a la deriva, sin dirección, sin propósitos.
Aquí dice que se dejaron a la deriva. Pero una cosa interesante que yo veo en todo este relato, hermanos, que los que estaban guiando, los que estaban trabajando en la nave, no eran aprendices, no eran novatos, no eran neófitos. Esta gente era experimentada. Esta gente sabía qué hacer en un momento determinado, cuando se presentaban los problemas. Y todo lo realizaban con el propósito de mantenerse a flote, de mantenerse navegando, de mantenerse avanzando hacia la meta, hacia el destino que tenían fijado. Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en la vida espiritual? En la caminata o navegación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? Queremos huir del barco. ¿Saben una cosa aquí, hermanos? Una cosa es ir en un barco, otra cosa es ir en un avión, otra cosa es ir en un vehículo por la carretera. Fíjense, ¿quién se podía bajar del barco en tal situación? ¿O quién se podía tirar del avión sin paracaídas? Si es que ese fue el caso. Espiritualmente, hermano, nosotros estamos viajando, escuchen bien, y estamos viajando en un vehículo del cual no podemos bajarnos. Se dice que cuando una nave, un barco se hunde, los tripulantes y el capitán del navío procura sacar a todos los pasajeros primero, ¿verdad? A los más ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas, etcétera. Seleccionan quiénes son candidatos para ir saliendo primero. Y los más fuertes se van quedando por último. Y es tal el caso que ha habido situaciones donde un barco se ha hundido y el capitán se ha hundido con todo y barco, porque él estuvo dispuesto a sacrificar su vida para que el resto se salvara. Hay casos realmente terribles donde el capitán del barco es el primero que busca salvarse y salir corriendo. Como los pastores asalariados, cuando ven que viene la prueba, son los primeros en querer salir corriendo, y ahí los demás hay que ver cómo se libran. Aquí, hermanos, en este caso, nadie podía tirarse o salirse de la nave. Antes que lo hicieran, los soldados seguramente lo hubieran matado. Hermano, ¿cuánta gente está en las congregaciones? Fácilmente se bajan del barco. ¿Y sabe qué? Al bajarse del barco, al salirse de la embarcación, ¿qué lo está esperando? Muerte. Una muerte segura. Amén. Mejor permanecer en la nave. Vamos a ver más adelante que Pablo lo sostiene. Digamos, porque el tiempo me está avanzando. Pero fíjense, dice que se quedaron a la deriva. Versículo 18, la situación se puso más grave. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, una gran tormenta, al siguiente día, dice, empezaron a alijar. Siguiente día empezaron a alijar. Esta palabra significa aligerar la carga de la nave. Sí, amén. Y a tratar de sacar el agua que estaba anegando la nave. Y al tercer día, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ahí se fueron las velas, ahí se fueron muchas cosas que eran importantes para la navegación, para la nave. Y no parecían ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Antes ha dicho que era una furiosa tempestad. Ahora dice que una tempestad no pequeña. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque en la vida nuestra, como creyentes, hay situaciones, como estaba diciendo hace un momento, que lo mejor es humillarnos y esperar. Aquí, hermanos, se dieron cuenta que habían llegado a una situación tal que hicieran lo que hicieran, lo único que podía resultar era que todos iban a morir, todos iban a perecer. Aquí, hermanos, nos hallamos en una situación pero tan seria, que implica que los marineros, implica que los tripulantes que sabían cómo hacer las cosas para contrarrestar todo este tipo de situaciones, llegaron a un momento en el cual se dieron cuenta
que sus habilidades, que sus conocimientos estaban siendo superados, hermano, enormemente por aquella tempestad. Esa tempestad era tan grande que hicieran lo que hicieran, lo mejor era abandonarse también al capricho, por decirlo así, de esa tormenta. Amados, una vez más insisto, muchas veces van a venir a nuestra vida situaciones que en lugar de estar neciamente combatiéndolas, lo mejor será refugiarnos en ese. Aquí dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, así lo comenta aquí el escritor Lucas. Yo me pregunto si era el caso del apóstol Pablo. Aquí no se nos describe, aunque Lucas lo involucra. Pero una cosa es bien importante que quiero que veamos aquí. Es muy probable que en la vida nosotros tengamos experiencias donde la situación humana nos lleva al punto de darnos cuenta que nada que hagamos va a servirnos y que pareciera ser que ya no se puede hacer nada. Estamos hablando en términos humanos. Hay situaciones donde uno enfrenta cosas muy serias y uno llega a decir, ya no hay esperanza. Es inútil. Ya no puedo hacer nada. Ya hice todo lo que tenía que hacer y no funciona. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? El apóstol Pablo, escribiendo de Abraham, dice que Abraham se sostuvo en esperanza contra esperanza. ¿Qué está sucediendo aquí? Dice que perdieron toda esperanza de salvarse, es decir, de salvarse de esa situación física, literal que estaban teniendo ahí. Solo pensaban en la salvación de su cuerpo físico. Pero ahora nosotros también nos enfrenta muchas veces esta realidad. Y así como podemos perder la esperanza de salvar nuestra condición física o de resolver a un determinado problema, hay algo más importante que la salvación de nuestros cuerpos, que la salvación de nuestras almas. Y qué tristeza llegar al punto, hermanos, de perder la esperanza, inclusive de salvar nuestras almas. Mire, hay gente que así vive. Hay gente que vive, hermanos, diciendo, yo no tengo remedio, es por gusto, yo ya estoy condenado, yo ya perdí mi salvación, yo ya hice todo lo que podía hacer, así que para mí, pues que venga la muerte. ¿Qué puedo hacer? De nada me sirve. Yo encuentro gente hablando de ese modo. Pero viéndolo del lado de la salvación, hermanos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza puesta en el Señor va a lograr no solamente que salgamos librados o que resolvamos una situación física, natural, sino también nuestra salvación del alma, nuestra salvación eterna. Sí, Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por eso estoy preguntando si Lucas está vinculando a Pablo. Y es obvio en estos versículos que estoy leyendo que Pablo no estaba incluido en eso. Dice aquí, en el versículo 23, porque esta noche en eso basaba en su seguridad. Allá dice que había perdido toda esperanza de salvarse. Pablo no, ¿saben por qué? Porque él tenía un mandamiento del Señor. Pablo, así como me has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma. Amén. Entonces, Pablo estaba ahí, bueno,
Es cierto que aquí como que ya la cosa ya se terminó y ya no hay forma de salvarnos. Señor, ¿qué está pasando? Y en eso posiblemente se acuerda Pablo y dice, no, pero tú me dijiste que yo tenía que ir a Roma. Así que pase lo que pase, yo tengo que ir a Roma. Sí, Señor. Hermanos, Amén. escuchen lo que estoy diciendo. Las situaciones y adversidades y problemas y pruebas de la vida, ¿qué deben enseñarnos? Número uno, debemos aprender que esas cosas no quieren decir que ya todo acabó, que ya todo terminó. Nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un llamamiento a servir al Señor y que van a venir pruebas y dificultades de toda índole, pero no importa qué está pasando, no es el final. Amén. No es la meta todavía. La vida nuestra puede estar en riesgo, pero Dios va a darnos. Señor. Porque Él tiene propósito y Él no va a permitir que nada, ni nadie, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, y de ninguna cosa va a impedir que el propósito de Dios lo cumplamos, hermano. El apóstol Pablo dice aquí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién se dio cuenta de eso? Estaban tan ocupados, tan afanados, que no se dieron cuenta que un ángel llegó al barco. Solo Pablo se dio cuenta. Los demás no. Imagínense en medio de tanta conmoción, en medio de esa circunstancia, un ángel llega y me imagino encuentra a Pablo, sí, quizás colaborando, ayudando a algo, o quizás orando Pablo, y un ángel se presenta. Pablo, aquí estoy. He venido para decirte, según el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas. Y otra vez sostengo lo que he venido diciendo. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, dijo. Es decir, él sabía que todos iban a sobrevivir. Él sabía que el Señor estaba al cuidado de la situación, no importaba lo que estaba pasando, porque el Señor quería llevar a Pablo a Roma. Amén. Fíjese, y dice que le concedió la vida de todos los que lo acompañaban. En el versículo 27, dice, venida la 14ª noche, o sea, 14 noches ya. Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. Escuchen, hermanos, se está hablando hoy de que hace falta poco tiempo, que el Señor está a las puertas, que las cosas que estamos viendo que están sucediendo son señales de que el Señor ya viene. ¿Qué está pasando aquí? Dice que a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. El Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Sí, Señor, amén. Erguíos, levantad vuestras cabezas, dejen de estar ahí lloriqueando, lamentándose, dejen de estar allí quejándose, dejen de estar ahí murmurando. Es tiempo de que ustedes se pongan realmente en cuidado, que comiencen a vigilar el resto del camino que les falta, que ya es muy corto. Señor. La salvación es bien cerca. Los marineros aquí, los predicadores, los que conocen y entienden exactamente el tiempo, hermano, en el que estamos y el tiempo que resta, nos lo están diciendo. Velad y orad, velad y orad, velad y orad, ayunad. Dice, sean valientes, sean fuertes, esperemos en el Señor. No estemos locos para allá y para acá, estemos quietos esperando en el Señor. Sí, Señor. ¿Qué sucedió aquí? Y comenzaron a examinar, a ver qué profundidad había del agua. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Amén. La popa es lo de adelante del barco. Y ansiaban que se hiciese de día. Hermanos, escuchen esto. Están anclados en la oscuridad. Hermano, una oscuridad terrible.
Y dice ahí, y ansiaban que se hiciese de día. Hermanos amados, ¿cómo estamos nosotros hoy? En medio de una noche oscura, en medio de tinieblas, en medio de peligros, en medio de acechanzas, en medio, hermano, de situaciones que acechan, no solo contra nuestra vida física, sino contra nuestra vida espiritual. Hay, hermanos, una corriente, hay ríos de iniquidad, de toda clase, de engaño, de mentira. Hermano, hay una situación tan horrible que nosotros ya no sabemos quién está diciendo la verdad de las cosas. De ser porque el Espíritu Santo está comunicándonos la verdad de las cosas. Quién sabe, muchos de nosotros no eran como locos en la calle, buscando respuestas, queriendo soluciones, reclamando, haciendo todo tipo de manifestaciones. Pero ¿dónde estamos? Los que creemos en Jesucristo. ¿Dónde nos hallamos? Dice aquí que ellos ansiaban que se hiciese de día. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿Cuántos están anhelantes de la venida del Señor? ¿Cuántos están realmente ansiosos de que ese amanecer venga? De que esa estrella de la mañana ilumine. ¿Cuántos estamos ansiosos de oír la final trompeta? ¿Cuántos estamos ansiosos de esa venida del Señor? Que va a terminar con todas las situaciones que estamos enfrentando aquí en esta tierra. ¿Qué ansiedad tenemos? ¿Qué disposición, qué voluntad estamos desarrollando, hermanos, para proyectarnos a ese amanecer que viene? Yo les animo a que no desmayen. Amén. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, dicen los marineros, es decir, los que tenían el control de la nave. Aquí a mí me da un poco de humor, diría yo, un humor difícil, porque los marineros aquí, ¿qué pueden representar? Miren, yo les puedo garantizar que va a haber muchos líderes en pocos días, de aquí para adelante, va a haber muchos líderes apostatando. Va a haber muchos líderes, hermanos, queriendo abandonar el compromiso. Yo les puedo garantizar eso. Y echando el esquife al mar, es decir, volvieron a tirar al mar la lancha, el bote en que podían escaparse, y andaban fingiendo como que querían levantar, sacar las anclas, hermanos, las anclas de proa, eran las anclas de atrás del barco, echaron anclas adelante y atrás. Pero fíjense, qué tremendo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Líderes, predicadores, pastores, no abandonemos la congregación. No abandonemos a la gente. La gente nos necesita. En este paréntesis quiero dirigirme a los gobernantes, a los que están teniendo la autoridad. Hermano, es triste lo que está pasando por todos lados. Cuánto profesional, cuánta gente que puede ayudar, que puede aportar para la salvación de tanta gente, están mintiendo, están engañando, se están vendiendo, están abandonando a la gente. Ahora, ¿qué decir de los líderes espirituales? ¿Cuánto pastor está apostatando y vendiéndose y engañando a la gente? Eso es abandonar a la gente, abandonar la nave. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hermanos, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Es decir, cortaron la única manera en que los marineros podían escaparse. Miren, los marineros podían abordar ese bote y quién sabe con qué dificultad ellos podían haber podido mantener y quizás salvarse. Pero qué triste que haya este tipo de situaciones donde hay gente que solo está pensando en sí mismo y no en los demás. Qué triste donde todos estén buscando su propio bien, no el de los demás. Eso es serio, es triste lo que está pasando. Cuando comenzó a amanecer,
Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Miren, hermano, esto es tremendo. Por vuestra salud, la salud física. Y oigan esto: pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto lo hallamos, hermano, en la enseñanza del Señor Jesucristo, hablando de los últimos días, en Lucas capítulo 21, verso 18. Él habla de la tribulación, habla de las calamidades, habla de las guerras, de las pestes y un montón de cosas que dijo el que vendría. Pero él dice: ni un cabello. Ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando enseñó acerca de los acontecimientos del fin. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Fíjense lo que está pasando. Tenían la provisión. Pero resulta que el apóstol Pablo los llama a comer, porque habían dejado de comer. Y ahora él los invita a esta cena, a esta comunión, para agarrar fuerzas. Era tal la situación que confiaron que esa comida les iba a sustentar el tiempo que fuera necesario para llegar a algún lugar. Por lo tanto, ellos dijeron: en este momento ya no necesitamos esta carga. Y la comida la tiraron al mar. Hermano, hoy día, y con esto voy terminando, porque lo que resta ahí va con el capítulo 28. Pero fíjense, ¿qué está pasando hoy? Mire, todo el mundo anda desesperado por la comida. Con la comida. ¿Sí o no? Todo el mundo está buscando cómo operarse. Ahí andan diciendo: mire, vaya al mercado y compre, y guarde, y guarde, y guarde, y guarde. Ve cómo mete comida por todos lados, porque la situación se está poniendo. Está bien, ¿verdad? Está bien, pero eso no va a salvar a nadie en un momento determinado. Si queremos, hermanos, tener una buena provisión, la provisión está en la mano de Dios. Hagamos tesoros en el cielo. Pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, nuestra mirada en las cosas de arriba. Dios se encargará de una manera sobrenatural de proveernos. Yo no estoy diciendo que no guardemos nada, no es ese el punto. Estoy diciendo que no pongamos la confianza en eso. Los marineros tenían puesta la confianza en el trigo, pero cuando Pablo los exhorta a comer, cobraron tal fuerza que llegaron a la conclusión que la comida que llevaban allí podía más bien hundirlos. Por eso se deshicieron, quién sabe de qué cantidad de peso de trigo. Qué precioso es todo esto, hermano. Hay muchísimo artículo y tomaría demasiado tiempo poder agotar cada detalle y aplicarlo a nuestra experiencia en este viaje que estamos teniendo, hermano, hacia la vida eterna. Va a ser necesario pasar por muchos lugares testificando de Jesucristo, pero nuestra meta no son esos lugares. Nuestra meta es llegar al reino con el Señor. Pero es necesario que mientras vamos para el reino, vayamos anunciando por todas partes que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo perdona nuestros pecados. Que salva nuestras almas. Que si bien es cierto, Él murió, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que ahora está al cuidado de nuestras almas. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. Oremos. Señor, muchísimas gracias esta noche. Te bendecimos porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias por advertirnos. Gracias por prepararnos para, Señor, este viaje que estamos haciendo. Sabemos que no vamos solos. Sabemos, Señor, que así como el apóstol Pablo recibió la visita de un ángel, además, Señor, de tener la llenura, la presencia del Espíritu Santo en su ser, igualmente nosotros, Señor, no estamos exentos de que en un momento determinado, Señor, algún mensajero, algún emisario tuyo, Señor, pueda llegar a cualquier miembro de la iglesia para dar, Señor, la dirección, el consejo
necesario para traernos paz, para traernos confianza, para darnos dirección, Señor. Oh Dios, por favor, glorifícate en esta hora, en nuestras vidas. Señor, por favor, ayúdanos de que ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna circunstancia dura, difícil que estemos enfrentando, Señor, vaya a detenernos y que naufraguemos inútilmente. Señor, no hemos sido llamados para naufragar, no hemos sido llamados para perdernos, hemos sido llamados para heredar un reino, hemos sido llamados, Señor, para dar testimonio de ti, y eso es lo que queremos hacer, Señor. Danos la fuerza, danos la habilidad, danos la gracia que necesitamos, Señor, para poder buscar cumplir tus propósitos en nuestras vidas y en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, muchísimas gracias. Amén y amén.